Mi nombre es Giovanni Silva, soy venezolano. Llegué a los Estados Unidos hace unos meses con mi hijo de 15 años. Y bueno, una mañana yéndose al colegio me lo arrollaron. La persona que arrolló a mi hijo no se hizo cargo del caso. Y en ese momento tuve que dirigirme al abogado Jared Springer. Hi, this is Jared speaking. Él me atendió muy amablemente. Él me explicó el caso, que a pesar de que yo no tenía un estatus migratorio, yo igual tenía derechos como una persona residente. Gracias a Dios y al doctor Jared Springer, el caso fue muy favorable, por lo cual me siento muy agradecido. Voy a hacerte la recomendación que siempre hago cuando alguien me pregunta cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Hazlo con una certificación laboral, porque la certificación laboral te da un trabajo estable y además te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Pero los expertos en certificaciones laborales son nuestros aliados de UCIA Legal. Comunícate con ellos a través del WhatsApp, escríbeles en el número que está en pantalla y ellos te van a dar tu primera cita, que es totalmente gratis. Hola amigos de Factores de Poder. Una vez más les doy las gracias por los comentarios, las críticas, las opiniones, las observaciones que ustedes hacen en los comentarios a estos análisis que presentamos semanalmente. Aprovecho la oportunidad para respetuosamente responder a algunas personas que me reclaman, que se quejan de que acá lo que hacemos es dar malas noticias para desanimar. Acá la idea no es dar buenas o malas noticias. Hay muchas otras opciones en YouTube y en las redes sociales para encontrar opiniones que validan lo que uno quiere creer. Y ese no es el objetivo. Cuando conversamos con Patricia Poleo para hacer estos análisis, siempre lo hicimos sobre la base de presentar una serie de situaciones, de factores de poder justamente, para analizarlos contextualmente y tratar de entender lo que está pasando en Venezuela. Esto a veces pues desanima a alguna gente, anima a otros y en algunos otros casos pues lo que produce es escepticismo. Pero eso ya es materia pues de la agenda de quienes están en el desarrollo, en las incursiones de tipo político. Pero no es el objetivo acá que vamos a desanimar a quienes apoyan a una candidatura, a María Corina Machado, o que vamos a darle razones a quienes quieren sostener el régimen chavista. Lo que nosotros siempre nos hemos propuesto es presentar las cosas objetivamente, pero no con neutralidad, porque yo tengo una opinión sobre el problema en Venezuela y no la oculto y siempre pues argumento, pero tratando justamente de entender lo que está pasando. Por eso esta semana queremos analizar lo último que nos parece sumamente grave que ha ocurrido con la detención de la destacada profesional Rocío San Miguel. Ya ustedes saben quién es ella. Es una persona que no solamente se ha ocupado de los temas de derechos humanos en Venezuela, sino, en mi opinión, lo que es más importante, se ha ocupado con mucha seriedad y profesionalismo sobre los asuntos militares. En algunos casos, como todas las cosas, podemos estar en acuerdo o en desacuerdo con las opiniones que ella tiene, pero lo que no se puede discutir, lo que no se puede disputar, es que Rocío San Miguel ha hecho un trabajo profesional impecable a la hora de presentar la situación que se realiza, que se ofrece, que se está desarrollando dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas. Gracias a sus análisis, gracias a sus investigaciones, nosotros hemos podido entender con mayor claridad esa caja oscura que son las Fuerzas Armadas chavistas en Venezuela. ¿Por qué esto es importante? Porque es la razón fundamental, la base de poder del régimen chavista reside en las Fuerzas Armadas chavistas. No es en el pueblo, no es ni siquiera en el pueblo chavista, no es en las clientelas chavistas, es en la posibilidad de usar las armas que son de la República de Venezuela
pero al servicio de una agenda política y de una agenda criminal. Bueno, esto es lo que tenemos en Venezuela. Por eso es que nosotros, cuando atacamos la tesis electoral, la hacemos con la convicción de que lo que tenemos al frente no es a un Estado como una estructura política, sino a una organización criminal que utiliza algunas herramientas políticas, pero que fundamentalmente se apoya en la base militar. Esto crea una, una situación completamente desproporcional, porque evidentemente cualquiera que salga a hacer una encuesta en Venezuela, por lo menos 8 de cada 10 venezolanos, podemos casi asegurar, rechazan, están en contra del régimen chavista. Y ese 2% y esos otros 2 pues son seguramente gente que está atrapada en las redes en las redes del clientelismo del régimen chavista. Pero hemos analizado en estos programas cómo se puede explicar que un régimen que tenga el rechazo, por cierto, muy parecido, nunca igual, pero hay un paralelismo que hay que siempre tener en cuenta con el régimen cubano. ¿Cómo se explica que un régimen, como el caso del régimen venezolano, el régimen chavista y el régimen cubano, que tengan el rechazo del 80% de la población, pero siguen en el poder? En alguna otra oportunidad analizaremos las particularidades del proceso y del régimen cubano. Pero en el caso de Venezuela, el chavismo ha encontrado la manera de tener un tinglado político, jurídico y militar que le permite asumirse a ellos como Estado, imponerse sobre la sociedad, el resto de la sociedad venezolana, la población civil venezolana desarmada, sin tener la capacidad ni siquiera los mecanismos institucionales, como lo sería el voto en un sistema democrático y de derecho, donde la gente puede acudir, hay garantías, la gente vota y ese resultado es respetado. Esto no ocurre con el chavismo. Pero el componente fundamental, lo que nunca hay que perder de vista, que es lo que sostiene el régimen chavista, son las bases que son inexistentes. Ustedes lo han visto, por cierto. No lo analizamos en su momento porque había mucho material para revisar, pero en el marco de la celebración del aniversario del 4 de febrero, el chavismo dio unas demostraciones patéticas donde no lograron concentrar gente, su propia gente. ¿Quién puede ir a celebrar el 4 de febrero? Bueno, las clientelas y la gente que vive de las prebendas del chavismo. Bueno, ellos no lograron movilizar a una cantidad importante de personas. De manera que el chavismo no tiene apoyo popular, pero lo que sí tiene es esa estructura militar que por la vía de la fuerza y de la violencia se impone sobre una población que no tiene la capacidad de defenderse. El mecanismo político y jurídico que ejerce el chavismo a través de su Tribunal Supremo de Justicia, a través del Consejo Nacional Electoral y toda esta estructura que aparentemente es legal porque se fundamenta además en la Constitución chavista del año 99, es no lo que le permite al chavismo defender una legalidad frente a la sociedad venezolana, que no lo reconoce como tal, sino es lo que le permite al chavismo darle una base, si se quiere, una justificación teórico-política a esas Fuerzas Armadas que han sido históricamente, estructuralmente, una Fuerza Armada, como en cualquier parte del mundo, que está organizada y estructurada para seguir instrucciones, para obedecer, y entonces siempre a los militares se les dice, bueno, aquí en la punta de esta pirámide lo que está es la Constitución, y luego como soporte, ¿verdad? Esa Constitución está soportando al Estado. Ellos dicen al Estado venezolano, es al Estado chavista. De manera que quienes están formando parte, la oficialidad y la tropa, yo creo que en algunos casos hay gente que está consciente que está al servicio del Estado chavista, pero seguramente hay muchos otros que lo hacen y de verdad creen que están haciéndole un servicio a la patria. De verdad creen que hacer todas estas acciones que hacen, represivas, criminales, en contra de la población civil indefensa y desarmada, es una manera pues de defender otra instancia, otra entelequia, otro espectro que ha creado el chavismo, que es la revolución bolivariana. Con estos mecanismos es con lo cual ellos han venido socavando esa institución
que ya no es una institución. Por eso nosotros decimos, hay gente, hay analistas, hay políticos que no les gusta, porque dicen, bueno, cuando tú hablas de una Fuerza Armada chavista, ya le estás entregando la institución a ellos. Es que ellos tienen la institución. Es que no decirlo es no admitir una realidad. Lo que tenemos que hacer es trabajar con esa realidad que se nos está presentando, que es una Fuerza Armada que ha sido educada, entrenada desde el punto de vista propagandístico y desde el punto de vista ideológico, político, para servirle no a la nación venezolana, sino para prestarle un servicio a quienes detentan el poder. Con esto quiero decir que en cualquier análisis que no se incorpore el elemento militar, el factor militar, lo que está ocurriendo en el estamento militar es un análisis que siempre será incompleto. No hay manera de resolver, de lograr un nivel de resolución a la crisis que tiene Venezuela si no se toma en cuenta, primero, la Fuerza Armada chavista como un componente fundamental del Estado chavista y segundo, las dinámicas que se están desarrollando dentro de esa Fuerza Armada chavista. Por eso, nuestra línea inicial para este análisis comenzaba con la preocupación por la detención de Rocío San Miguel, quien ha sido una persona que se ha ocupado de manera, como lo decíamos al comienzo, con seriedad, con profesionalismo sobre el tema militar. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque el régimen chavista parece inmune a todo. No hay manera de que se les amenace con sanciones, con declaraciones protocolares. No hay manera, por ejemplo, como dice la falsa oposición, bueno, no importa que hagan trampa, vamos a esas elecciones, a esa farsa electoral, para que el chavismo quede al desnudo frente a la comunidad internacional. Y yo les respondo, como si alguna vez el chavismo le hubiese importado, hubiese tenido pudor, sentido de verse desnudo. Les da igual. No importa para ellos verse más o menos tiranos, más o menos fascistas, más o menos totalitarios, porque ellos no dependen de eso. Ellos no dependen de la opinión de la comunidad internacional. Ellos no dependen de unas sanciones blandengues que el propio gobierno de los Estados Unidos tuvo que admitir que no fueron efectivas. Claro, se manipula ahora diciendo que no fueron efectivas porque en realidad perjudicaban a los venezolanos, porque en realidad lo que no se quiere admitir es que nunca hubo tales sanciones con la rigidez y con la manera, digamos, vertical, con la fuerza que han debido aplicarse, y entonces en realidad lo que hubo fue un remedio. Nada de esto le importa al chavismo. Que si ir a elecciones, hay quienes dicen, no, es que es un tema. Ayer, por cierto, escuchando a Ramón Guillermo Aveledo, que es uno de los, en mi opinión, es uno de los dirigentes, de los operadores de la falsa oposición, serio, en mi opinión. ¿Por qué serio? Porque articula correctamente los análisis y los argumentos que permiten ayudar a la tesis política de la falsa oposición, a diferencia de otras personas que no lo hacen, digamos, como él lo hace. Pero Ramón Guillermo Aveledo, en un programa, en una entrevista ayer, justamente analizando sobre estos temas, él considera que lo que está en juego es decía él, y yo subrayo y pongo entre comillas, la credibilidad del régimen. Entonces él dice, bueno, es que si el régimen va a unas elecciones parecidas al escenario del 2018, que es de donde sale Maduro, por supuesto, entonces esto va a tener como resultado una elección que no va a ser creíble y que eso tendrá repercusiones. Bueno, no hubo repercusiones en el 2018, tenemos una Asamblea Nacional, hubo una constituyente, tenemos a un presidente que fue electo de manera irregular, pero que curiosamente estos países que tanto lo critican se entienden con él. De manera que la misma comunidad internacional tiene que admitir que de facto, o sea, de hecho, el gobierno de Nicolás Maduro es el realmente existente en Venezuela. Entonces, no es como dice Ramón Guillermo Aveledo, que es un tema de credibilidad. Vale nada la credibilidad del chavismo. Con esto, lo que quiero es crear el contexto para indicar que no es un tema de credibilidad, no es tampoco un tema, como han dicho algunos otros analistas y otros periodistas que dicen, bueno,
con la detención de Rocío San Miguel, el régimen lo que demuestra es miedo, está aterrorizado, el régimen está temblando y entonces ahora acude al expediente de la represión. No. Cuando ponen presa a una persona del calibre de Rocío San Miguel, ese no es un régimen que está demostrando miedo. Es un régimen audaz que tiene la osadía de tomar esas acciones. No es por miedo, es porque hay temas sensibles que el régimen no acepta y no tolera que se puedan abordar públicamente. Esto es el tema militar. Todo lo demás, el chavismo lo podrá bypassear, lo pueden de alguna manera aceptar, pueden hacer los remedos, las maromas, el circo, las bufonadas que hace Nicolás Maduro en sus ruedas de prensa, pueden inclusive ellos hacer chistes y ridiculizarse ellos mismos. Pero un tema que es sacrosanto para el régimen chavista es el tema militar. Es cuando se aborda, como lo han hecho Rocío San Miguel, Sebastián Báez, la misma Patricia Poleo, cuando se expone la corrupción que hay, cuando se expone el grado de desmoralización que hay, el caos que hay, el nivel de desarticulación que hay en la Fuerza Armada chavista, Fuerza Armada venezolana, porque es una Fuerza Armada donde el profesionalismo vale cero, lo que vale, y esto es en palabras del propio ministro Padrino López, lo que vale no es la capacidad, ni las habilidades, ni las destrezas, ni la convicción de una persona formada en las artes militares, sino la fidelidad, la lealtad. No la lealtad a la nación venezolana, por cierto, la lealtad a la figura de Nicolás Maduro, que es uno de los componentes, uno de los capos de una de las bandas que conforma ese ecosistema criminal, ese Estado chavista, de las muchas otras bandas que interactúan allí. Y esa Fuerza Armada es en realidad todo lo que está ocurriendo allí es lo que en realidad va a determinar el destino del régimen chavista. Por eso es que cuando personas como Rocío San Miguel, que haciendo su trabajo profesional, por cierto, quienes han leído sus análisis, pues no es ni siquiera un ataque, no estamos hablando de un ataque a esa Fuerza Armada chavista, sino más bien yo diría, son análisis que constituyen una radiografía para entender estos fenómenos que se están presentando. Sebastián Báez lo ha escrito, ha llamado la atención de gente, pero no de los militares chavistas. ¿A qué se debe que hay una altísima tasa de suicidio en las Fuerzas Armadas chavistas? La misma Sebastián Báez ha insistido. ¿A qué se debe que haya una gran cantidad de militares efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional que han sido implicados en supuestos atentados sin estar implicados en nada y cuyos juicios se han mantenido en el más absoluto secreto y en muchos casos han sido condenados sin ningún tipo de garantía? Porque que estas cosas se sepan, como lo hacen estos periodistas y estos analistas, es revelador y pone en evidencia la profunda debilidad que tiene justamente donde reside la fortaleza del régimen chavista, que es en su propia Fuerza Armada. Yo de verdad aprovecho también esta oportunidad para expresar mi solidaridad y mi deseo de que ojalá el desarrollo de esta situación vaya en una dirección diferente y ojalá que el régimen chavista, alguna instancia o algo ocurra para que Rocío San Miguel sea liberada, pero lamento y lamentaría profundamente que su situación se deteriore a un nivel, por ejemplo, como está el caso de Javier Tarazona, que también es otra persona que se ocupó en su momento, su organización aún lo hace, de los temas militares. Nada que exponga las debilidades, la corrupción, la desmoralización y el estado absolutamente inoperante de la Fuerza Armada chavista, ellos lo van a tolerar. Y esto se demuestra pues con este tipo de acciones. Sobre esta base, nosotros decimos que la tesis que ha venido planteando la falsa oposición
sobre dar un enfoque estrictamente electoral para enfrentar al chavismo es una tesis equivocada, es una tesis que está condenada al fracaso. Lo que tenemos al frente es un régimen criminal, es un Estado criminal, y que ese Estado utiliza algunos mecanismos desde el punto de vista político, pero fundamentalmente mecanismos y estructuras militares para seguir en el poder. El problema, en nuestra opinión, no es un problema electoral. Esto no se va a resolver con situaciones, por ejemplo, como ir a unas elecciones con un candidato de la falsa oposición que sea sustituto o que no sea sustituto. Esto en realidad se resuelve es asumiendo una confrontación desde el punto de vista político y militar. Con esto no estoy diciendo ni le estoy haciendo una apología a intentos de magnicidio ni de golpe de Estado. Lo que creo es que quienes se denominan oposición en Venezuela tienen que comenzar por caracterizar correctamente a lo que tienen al frente, y lo que hay al frente no es un mal gobierno. Lo que tenemos al frente es una estructura criminal, es un ecosistema de bandas, prácticamente de mafias, con el cual no hay argumento político posible, con el cual la única manera es una confrontación por vía de fuerza. Esto no quiere decir tampoco que es que estamos llamando, porque la gente entonces nos dice, bueno, y cuando lo atacan a uno y dice, bueno, ¿y tú qué propones? ¿Y dónde están las armas? No. Yo creo que la manera es concentrar fuerzas por la vía de la organización de los gremios y de los sindicatos, y definitivamente la falsa oposición tiene que descartar la vía electoral, porque la vía electoral lo que hace es seguirle el juego al régimen chavista. Y habrá que ver en cómo se desarrollan esos conflictos que están en vigencia en este momento dentro de esa Fuerza Armada chavista, porque definitivamente si algo el chavismo es absolutamente hipersensible es cuando se le muestra la cantidad, digamos, de situaciones que hay, cuando se les pone en evidencia, porque en realidad, como ustedes lo pueden concluir, la Fuerza Armada chavista, por muy chavista que sea, se parece mucho al resto de la sociedad venezolana, al resto del pueblo venezolano. De manera que el mismo descontento que nosotros vemos en la calle se refleja y se siente dentro de esa Fuerza Armada. Y la gran pregunta es cómo ese descontento y ese estado caótico que actualmente reina en la Fuerza Armada chavista puede determinar en los próximos meses un cambio que seguramente termine en una implosión de la estructura que en este momento es la única que le garantiza al régimen chavista mantenerse en el poder.